una ley que por primera vez buscaba proteger las cuencas de los ríos Pacaya y Samiria, porque son zonas de reproducción de paiche que alimentan a yurimaguas, nauta e iquitos. Entonces ese fue el origen de posteriormente establecer la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. En Pacaya-Samiria hay unas 30.000 personas que viven en el entorno cercano del área protegida, hay otras 70.000 afuera en la zona de amortiguamiento, y bueno, hay las ciudades de Yurimaguas, Nauta y Iquitos que también consumen recursos de estas zonas, ¿no? Entonces las reservas están vinculadas con esa seguridad alimentaria, ¿no? Pacaya-Samiria produce paiche, produce un montón de especies de pescado, produce aguaje, produce pijuayo, produce camu camu, en fin, una serie de productos que si ustedes fueran de la selva estarían comprendiendo cómo son los productos de la vida cotidiana, así como en los Andes también las áreas protegidas y la naturaleza producen otras variedades, ¿no? Y estos trabajos, estos aprovechamientos tienen que ser en base a planes de manejo que son aprobados por el CERNAMP dentro de las áreas naturales protegidas, y hay algunas actividades, por ejemplo, que se consideran actividades menores cuando se trata de un aprovechamiento de recurso que no tiene fines comerciales y por parte de grupos locales, entonces se le considera una actividad menor y tiene un proceso que es resuelto por el jefe del área, es decir, en el mismo sitio. ¿De qué se trata? De que, como les decía, pues las áreas protegidas son sitios donde hay poblaciones en su entorno que pueden estar necesitando madera para hacer la casa, hojas de palma para hacer el techo, o totora para hacer canastas y cestas, ¿no? Han visto las cestas del mercado que son tan bonitas, son hechas de totora, ¿no? Son esas totoras, ¿dónde crecen? Crecen en los pantanos, en las lagunas, en los humedales. En los pantanos de Villa tenemos totora, en la Reserva Nacional Titicaca tenemos totora. Están estos elementos de la naturaleza en nuestra vida cotidiana. Y cuando el aprovechamiento es un poco más complejo y puede requerir la intervención de un nivel ligeramente mayor, ya primero el aprovechamiento menor, ahora viene un aprovechamiento de una escala ligeramente mayor, y ahí también se hacen planes, por ejemplo, en la Reserva Tambopata y en el Parque Baguaja-Sonene, estas dos áreas protegidas tienen tremendos bosques de castaña. La castaña que crecía aparece asociada junto con el caucho, aparece en una esquina de la Amazonía que se llama la esquina suroccidental, donde se junta Perú, Bolivia y Brasil. Y en esa zona están los últimos bosques que quedaban de caucho y de castaña, ¿no? También los últimos bosques de caoba se encuentran un poquito más al norte, en la zona del Purús, ¿no? 4,5 millones de hectáreas de caoba. Entonces, hablando de castaña, el gobierno llevó adelante un proceso de concesiones y se entregaron concesiones castañeras a los productores que ya trabajaban la castaña. Lo de la castaña es bien interesante, no, yo no sé si conocen a Chico Méndez. Me imagino que ustedes son muy jóvenes para haber escuchado de Chico Méndez. Chico Méndez era un hombre del campo en Brasil, un cosechador de castañas. Él había aprendido, como mucha gente que llega a la Amazonía, los primeros 30 años que están en la Amazonía, viviendo en la zona rural, digo, no en las ciudades amazónicas, los primeros 30 años que están en la Amazonía, se golpean contra la pared todos los días tratando de reproducir la agricultura de sus zonas de origen o de consumir los productos alimenticios de sus zonas de origen. Después de 30 años se dan cuenta
que los indígenas de la localidad estaciones, y así aprenden que hay una época de cosecha del camu camu y otra época de cosecha del aguaje, y que para aprovechar el pescado hay que esperar que el río baje y entonces ahí la cantidad de pescado, etcétera, ¿no? Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo funciona la naturaleza, que permiten que una persona, entendiendo esos vínculos y esas relaciones, aproveche los recursos, ¿no? Entonces Chico Méndez, en los años 80, cuando los ganaderos solo querían sembrar pasto y que las vacas se dediquen a crecer ahí, Chico Méndez dijo, nosotros somos gente que ha venido al bosque, tenemos varias generaciones, hemos aprendido a usar el bosque en pie y queremos que el bosque siga en pie, no queremos que los ganaderos tumben para ganado, etcétera, ¿no? Chico Méndez fue entonces el símbolo de la lucha por la defensa de la Amazonía en los años 80. Y gracias a la lucha de Chico Méndez y de las ONGs que le apoyaron, se creó la figura de las reservas extractivistas, reservas de bosque tropical, donde las personas que viven en ese entorno cosechan el recurso de manera sostenible. ¿Cómo se cosecha la castaña? La castaña es un árbol que produce un coco como de este tamaño, que en la época de lluvia el árbol está ya cargadito de cocos, comienza la lluvia y comienzan a caer los cocos al piso. En ese momento no hay que caminar por ahí cerca porque un cocazo de esos es bien peligroso. Entonces los campesinos lo saben, esperan y después recogen los cocos, los cortan por la mitad y adentro viene la castaña, envuelta también en una vaina que luego hay que cortar y pelar. Pero de ahí sale la castañita que comemos bañada en chocolate o con azúcar o que está en miles de postres, ¿no? Así como la castaña, hay muchos productos de nuestra vida cotidiana que vienen de la naturaleza. El chicle, por ejemplo. Uno pensaría que el chicle es un invento gringo, ¿no? Y además se llama Adams. Para los viejos como yo, la mitad de mi vida el chicle se llamaba Adams y no había otro. Entonces yo pensé que Adams había inventado el chicle. Resulta que el chicle es un árbol de Centroamérica que cultiva, o sea, que los indígenas cosechan y mandan el producto a los países que producen chicle, pero hay una buena parte de la sustancia natural que sale del bosque. Es igual que el caucho. El caucho crecía en plantaciones naturales. Los ingleses aprendieron cómo funcionaba la plantación, se llevaron semillas a Malasia, pusieron plantaciones en Malasia y dejaron de comprar caucho de la Amazonía. Pero toda la plantación de Malasia viene de 26 árboles nomás. Los ingleses se llevaron como 20.000 semillas en un costal a el jardín botánico de Kew en Londres. En ese jardín solamente de todas esas 20.000 semillas llegaron a lograrse 26 árboles. De esos 26 árboles se produjo la producción de Malasia. Resulta que para productos de caucho de alta calidad siempre se necesita una parte de caucho natural. Entonces hay partes de la Amazonía que siguen produciendo caucho natural para las ruedas de los vehículos, para los guantes de los médicos, en fin, ¿no? Hay miles de productos de la naturaleza que no parecería, pero vienen del mundo natural. Y para darles algunos ejemplos, tenemos por ejemplo en la Reserva de Biosfera del Noroeste, donde está el Parque Cerros de Amotape, ahí hay un acuerdo de actividades menores para aprovechar algunos árboles que están muertos, ¿no? Y que bajan por los ríos, luego el río se seca y queda, por ejemplo, el arbusto ahí botado al lado del río, ¿no? Entonces ahí hay madera para hacer casas y muebles, también hay leña, también hay madera para hacer esculturas, ¿no? Y los pobladores locales lo saben y lo aprovechan.
Tenemos el coto de caza de El Angolo, cerca de Tumbes, en el norte del país. Ahí se cría venado, por ejemplo, en estado natural, y hay cazadores que pagan buenas cantidades de dinero por ir a poder cazar uno de estos animales, ¿no? Y con ese dinero se gestiona el área y se trabaja con las comunidades. En muchas de nuestras áreas tenemos el tema de la miel de abeja, ¿no? Yo he vivido en Oxapampa 3 años, al costado del Parque Yanachaga Chemillén. Yo me acuerdo mucho la ducha de mi casa, tenía una ventanita que cuando me estaba bañando en las mañanas podía ver la cordillera azul del Yanachaga, ¿no? Precioso el paisaje en Oxapampa, está a 35 soles de distancia nada más, el bus vale 35 soles y después de 10 horas los deja en Oxapampa. La vida es muy económica en Oxapampa, todo se puede visitar en motocar, en combi, los pasajes son baratos, hay muy buena comida, muy buenos albergues y los precios son muy razonables. Son tan razonables que son